en las nubes. Nuevamente, como cada sábado, estamos aquí con ustedes en su espacio, tu semanario, Los Otros Datos. Saludan a Nayeli Cortés desde Guajuapan de León. Nayeli, muy buenas tardes, su servidor, Iván Corrolabra. Los invitamos a que escuchen nuestro semanario Los Otros Datos y que lo transmitimos en 10 portales amigos que ya se han aliado con nosotros justamente para difundir este tipo de información. Y el día de hoy estaremos revisando notas como que el banco estadounidense JP Morgan advirtió que la economía mexicana tocará fondo en el segundo trimestre del año. Plantean un desplome dramático del 60%. Otra nota relevante es el préstamo que recibió el gobierno mexicano por parte del Banco Mundial del orden de los $1,000 millones. Hablaremos sobre este tema más a profundidad. Este martes el presidente López Obrador presentó un documento denominado Rescatemos a México, donde hace algunos señalamientos de actores políticos, intelectuales, medios de comunicación, que se pretende sea un bloque opositor muy similar al que se tiene en Venezuela. Por otro lado, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Morena iniciará un procedimiento en torno al gobernador de Puebla por algunos comentarios que hizo en las redes sociales y en el ámbito político. Y la noche de este martes, un menor de 16 años fue asesinado a balazos en Acatlán de Pérez Figueroa y que se suma a la serie de violencia por parte de la policía. Ahora no solamente la vemos en Estados Unidos, sino también en nuestro país y de manera particular en nuestro estado. Estas y otras notas estaremos revisando con ustedes. Y bueno, agradecemos el patrocinio de este espacio a Agua Purificada Inmaculada, quien produce y comercializa agua de excelente calidad procesada por ósmosis inversa. Sus pedidos al 555-2287. Una empresa guajuapeña, y pues les recordamos que también este espacio pues busca justamente promover esta cohesión social en el ámbito local. Pues iniciamos el tema de la pandemia y haremos un recuento al día de ayer, que es 12 de junio, y donde hay algunos datos relevantes. Por ejemplo, los casos confirmados ascendieron a 7.632.377, es decir, 13.4% más que la semana pasada. Hay 425.385 fallecimientos, es decir, el 7%, pero lo relevante es que el dato es 3 puntos menos que la semana pasada. Y de las personas que se curaron, se habla del orden de los 3.613.270, es decir, 47.3% de los diagnosticados. De tal manera que la letalidad a nivel mundial es de 5.57%. De acuerdo también con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un total de 1.251 mexicanos han fallecido por COVID-19 en Estados Unidos. La dependencia detalló que los estados con mayor número de connacionales muertos por el coronavirus son Nueva York con 710 casos, California con 126 y Illinois con 123. En el resto de los países del mundo se ha registrado 321 mexicanos contagiados, 300 de ellos en Canadá, 7 en Chile, 3 en Panamá, 2 en República Dominicana y el resto en otras naciones. Y bueno, las notas alentadoras, no todas son malas noticias, es que la biotecnología Moderna, una empresa que anunció este jueves que en julio comenzará la tercera fase. Acuérdate que son 3 fases para poder aprobar ya un medicamento y de una vacuna en la que participarán unas 30,000 personas con las que se espera evitar casos sintomáticos de virus, advertir la aparición de pacientes severos con la enfermedad para que no tengan que acudir al hospital y prevenir la inflación. Así también desde hace casi 2 semanas miles de personas
han comenzado a manifestarse en varias partes del mundo, cansados de la violencia policíaca, el racismo, los desaparecidos, el crimen y los gobiernos autoritarios que fuerzan a elegir un bando sin tintas medias, pero sobre todo reclamando justicia por el asesinato de George Floyd en el mes pasado. Muchas de las personas que protestan sin deberla ni temerla, como decimos, han sufrido la violencia policial, así como vigilancia y espionaje sin precedentes en sus redes sociales u otros registros electrónicos que van dejando eso que llamamos huella digital. Aunque también hay que decir que hay muchos cobardes que con el rostro cubierto aprovechan estas marchas para robar, golpear gente o destruir patrimonio privado público. Esos sí merecen el peso de la autoridad como lo marca la ley. Bueno, ya te lo advertíamos al inicio de las notas relevantes, de esta calificación que están dando en términos de que el segundo trimestre de este año la economía mexicana va a tocar fondo. Ya lo advertía de alguna manera el presidente de la República, pero los datos son dramáticos, hablan del 60% del desplome. Esto pues, debido a la crisis generada por el coronavirus, que provocará que el Producto Interno Bruto mexicano descienda a niveles no vistos en varios años y que se pierdan por lo menos 1 millón de empleos formales tan solo este año. Que ya el IMSS el día de ayer dijo que ya son 1 millón de empleos perdidos. Y bueno, pues para cerrar su sección de notas internacionales con impacto nacional, tenemos que el informe anual sobre inversiones en energías renovables del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, pues preocupa por la política energética de México y la incertidumbre que está causando en el sector. En 2019 en México se invirtieron 4.300 millones de dólares en proyectos de energías renovables, un 17% más que el año anterior. La cifra está lejos de los 6.100 millones invertidos en 2016, que fue el año con una mayor inversión. Y bueno, ya en notas nacionales, empezamos igual con el tema de la salud y vea usted las cifras. México subió en temas del coronavirus a 139.196 casos confirmados, es decir, el 26.5%. Lo relevante es que respecto de la semana anterior disminuyó 3.5%. En casos de decesos, estamos hablando del orden de los 16.448, es decir, el 24.8%. Y la noticia grata, si los datos que da a conocer el gobierno son reales, es que bajó 15% los fallecimientos con respecto a la semana pasada. Y de los recuperados estamos hablando del orden de 100.876 personas, del 72.4% de los diagnosticados. Y el grado de letalidad en México es del 11.8%. Y lo destacable es que a nivel mundial el grado de letalidad es 5.57 y en México 11.8. O sea que todavía se tiene que hacer mucho por parte de las autoridades de salud. Pues ahí tiene usted esas cifras que son importantes para el análisis en relación al comportamiento de este virus en nuestro país. También 12 horas después de que la Secretaría de Salud reportara el mayor registro diario en el número de contagios confirmados de COVID-19 en México, con 4.883, la mayor cifra de casos positivos en una sola jornada. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a salir de casa, a superar los miedos, pues se trata, dijo, de un susto mental. Y bueno, y en 3 semanas aumentó 134% la cantidad de trabajadores de la salud enfermos por el COVID-19, al pasar de 11.394 el pasado 19 de mayo a 26.666 el día de ayer. Han fallecido por esta causa 385 personas, la mayoría de sexo masculino, y esto es el informe que dio el director de epidemiología. Y bueno, cabe resaltar que no solamente están teniendo este tipo de cuestiones, sino siguen la falta de insumos y también las agresiones que están sufriendo este personal que está en la primera línea de atención de la pandemia.
pues en torno a esta temática, mientras el IMSS reporta justamente el desabasto y la especulación también de empresas en el mercado internacional que frenan pruebas virales, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informa que a partir de julio la Ciudad de México va a aplicar 100,000 pruebas de COVID-19 al mes, es decir, de 1,100 que se suministraban diariamente va a pasar a 2,700 como parte de su programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos. Sí, ahí hay una gran polémica porque recordemos que ya llegaron los 20 aviones que vinieron de China con productos y por otro lado se habla de que hay 50 toneladas de todo tipo de medicamentos, insumos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y sin embargo, el tema de las pruebas, que ha sido una constante en términos de que inicialmente el gobierno federal no los aceptaba, Jalisco sí empezó a hacer sus pruebas, pero ahora la jefa de gobierno está tomando la iniciativa y está por delante del planteamiento que está haciendo el gobierno federal. Interesante dato. Sí, claro, y luego seguimos también con casos que llaman mucho la atención. En el estado de Chiapas, en un municipio de Las Rosas, realizaron destrozos y saqueos en el hospital básico comunitario. Y esto, por lo que hemos visto ya a través de los medios de comunicación y redes, avisan o van a fumigar, ya sea por el dengue o por sanitizar para efectos del control de la pandemia. Sin embargo, la gente empieza a ser mal informada pensando que ese trabajo o esa fumigación pues lleva a dispersar la pandemia. Entonces, pues aquí causaron todo serio de destrozos, alteraron el orden en el ayuntamiento, lo vandalizaron, la vivienda del alcalde fue dañada, quemaron una ambulancia, etcétera, etcétera. Bueno, y estos casos ya lo hemos visto en otro tipo de cuestiones, que inclusive en otros pueblos matan a los búhos, a otros tipos de animales, porque se supone que son de mala suerte y que pueden transmitir el coronavirus, lo que no ha estado comprobado. Bueno, y pues en temas nacionales, pero económicos, tenemos que el Banco Mundial otorgó un préstamo de $1,000 millones a México para la respuesta y recuperación de la crisis económica y social desencadenada por la pandemia del COVID-19 ante el desafío de mantener los flujos de financiamiento adecuados. López Obrador dijo que solo es una operación de rutina. En 18 meses, el gobierno de López Obrador ha solicitado 5 créditos al Banco Mundial que ascienden a $2,130 millones. El gobierno de Peña solicitó 2,331 millones en 6 años. Ahí tiene usted esas cifras, sin embargo, pues el presidente dice que es solo una operación de rutina. Y los otros datos que no se dan a conocer, ya los préstamos, 5 préstamos que han antecedido a de $1,000 millones de pesos. Y bueno, y otra nota que está en temas económicos, pero que está causando revuelo es que el Fondo Monetario Internacional está planteando una reforma fiscal que grave a las personas de mayores ingresos. Entre las políticas de recuperación económica, ya sea para el desarrollo, para el crecimiento y para contrarrestar los efectos del COVID-19, la directora general del Fondo Monetario Internacional consideró que habrá margen para una reforma fiscal que incluya elevar las tasas impositivas máximas del impuesto sobre la renta a las personas físicas sin frenar el crecimiento, es decir, gravar más alto los ingresos de quienes persiguen más. Pero ya sabes que en este tipo de reformas que están haciendo, pues los legisladores no tienen sensibilidad y pueden atender, o esa reforma fiscal puede afectar no solamente a los de mayores ingresos, sino también a los que no tenemos ingresos altos, ¿no? Que realmente pues toda la parte del fisco, su gran colchón pues es justamente la clase media. Y pues bueno, también organizaciones nacionales e internacionales alertaron que si no se toman las medidas necesarias,
la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 tendrá un impacto en el trabajo infantil, ya que para complementar los ingresos de sus hogares, niñas y niños se verán obligados a trabajar. Lo anterior es en razón de que la pandemia está dejando sin empleo a millones de adultos. Esto pues ocasiona que las personas más desprotegidas, que son las niñas, niños y adolescentes, se vean orilladas a trabajar para contribuir con el ingreso familiar. En México, cerca de 177,000 menores tendrán que hacerlo por primera vez. Muy lamentable, pero bueno, hay que estar atentos porque eso, pues es un delito. Y justamente pues ayer celebraba el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Así es. Y bueno, pues ya ves que en la semana también hubo información en el tema del incremento de la energía eléctrica y pues se señalaba por parte del gobierno federal de que este incremento había sido en términos de que no estaban por encima de la inflación. Sin embargo, al estar confinados mayor tiempo en casa, pues las personas están recibiendo los recibos con un incremento hasta de más del 100%. Y en este caso, pues realmente no ha habido quien abandere esa causa para efecto de la Comisión Federal de Electricidad, haga conciencia y actúe como hacen los bancos, que posponen el pago, que disminuyen, que prorrogan los pagos. Pero bueno, en este caso el gobernador que levantó la voz fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien le pidió al presidente que no se corte la luz a las personas más afectadas, porque al no pagar su recibo, pues evidentemente les cortan la energía eléctrica, ¿no? Y en eso implica todas las afectaciones. Si de por sí no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable, no tienen drenaje, imagínate todavía quedarse sin energía, ¿no? Y bueno, también luego que un juez federal suspendiera indefinidamente el acuerdo con el que la Secretaría de Energía, CENER, busca controlar todo el sistema eléctrico nacional justamente y frenar las inversiones de energía limpia y renovable, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las empresas privadas de este sector se les pasó la mano y que tenían contratos leoninos, por lo que reiteró que acudirán a tribunales para defender su estrategia. Pues Sí, bueno, en esto están ocupados nuestras autoridades. No, y bueno, no solamente es el cobro que les van a hacer a las empresas que están generando energías limpias, que utilizan los cables de la Comisión Federal de Electricidad, sino son una serie de modificaciones que se están realizando y que desde luego van a generar conflictos, no solamente litigios a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, pues agradecemos nuevamente el patrocinio de esta empresa guajuapeña, Agua Purificada Inmaculada, quien le ofrece su producto en garrafones de 19 litros, botella de 1,5 litros y 500 mililitros, como la que tenemos en esta mesa. Y por supuesto, pues agradecemos esta parte y los invitamos a consumir, a probar esta agua que se produce con los más altos estándares de calidad. Y ahora veremos temas educativos. Y uno de manera particular es una declaración que hizo el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Puebla, Alejandro Aguilar, donde explicó que el sistema educativo que establecieron las autoridades educativas fue un rotundo fracaso y reprobó porque no se garantizó que la información y las instrucciones de las actividades llegaran a los estudiantes y nunca hubo retroalimentación y quedaron preguntas sin contestar. Al concluir el viernes 5 de junio el programa Aprende en Casa, Aguilar Argüelles explicó que impera la desinformación porque algunos maestros pidieron a los padres de familia que impriman las fotografías y las carpetas de evidencia para entregarlas en las escuelas. En otros casos, los docentes pidieron las evidencias por correo electrónico o por WhatsApp. Y en otras escuelas no se les indicó a los tutores lo que harán con los trabajos que realizaron sus hijos. Total, fue un fracaso este tema. También la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Ciudad, de la cual pues más bien México es miembro,
dijo que es necesario estar alerta ante un posible incremento del abandono escolar como consecuencia justamente pues del cierre de las escuelas por el COVID-19. Realmente un escenario singular se configura en el sector educativo provocado por tres frentes que las autoridades requieren atender. Es posible un incremento en el abandono escolar para el ciclo 2020-2021. La inquietud de padres de familia y maestros ante la experiencia real de aprendizaje de alumnos durante la cuarentena y pues el otro tema que ya también lo hemos venido señalando, que es la salud mental, en este caso, de los alumnos. Y bueno, pasando a otro tema del medio ambiente y relacionado con el Tren Maya, lo curioso es que Fonatur, que es quien está operando todo este tema del Tren Maya, dice que, el tren pues no tiene una manifestación de impacto ambiental, que es un requisito para cualquier obra de infraestructura pues desde hace 32 años, no es nuevo. En una nota aclaratoria, Fonatur menciona que para los primeros 3 tramos consiguió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una exención para realizar la manifestación de impacto ambiental bajo el argumento de que se trata de un mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento de las vías del tren actual. Pues imagínate, si no cumplieron con la consulta indígena, no cumplen con la manifestación de impacto ambiental, pues evidentemente que cualquier juez pues se la va a suspender. Sin duda eso es importante en el seguimiento de este tema del pues el famoso proyecto de Tren Maya. En temas legislativos, escuche usted, tenemos esta información. A través de una iniciativa de reforma a la Constitución, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, plantea la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Con la reforma desaparecerían los 21 comisionados de los 3 organismos para dejar solo 5 que serán designados por el Ejecutivo a propuesta del Senado. Políticos y especialistas alertan la medida alterará la autonomía de la Comisión Federal de Competencia. También alertó sobre el riesgo de que estos organismos dejen de tener un carácter técnico, sobre también la autonomía, los órganos autónomos y sobre todo que tienen mecanismos de la selección de los comisionados que son estrictamente técnicos, no son mecanismos políticos. Y si esto se llega a modificar, si se vuelve un botín político como hacia allá va la reforma, pues estaríamos en el peor de los rumbos. Bueno, pues ya vimos este caso de las propuestas del presidente sobre algunos integrantes de estos órganos reguladores, pues ni siquiera el perfil tienen, y sin embargo ya están ahí funcionando, son amigos de la 4T seguramente. Y en otro tema que no necesariamente tiene que ver con temas legislativos, pero existe una declaración de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Ibarra, quien propuso transformar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una Procuraduría de Pobres. Y ella dice solamente con reformar el artículo 102 constitucional y con eso sus recomendaciones van a ser vinculantes. Efectivamente, sus recomendaciones son solo eso. La autoridad federal, estatal, no municipales, responden si aceptan o no las recomendaciones, pero no son de acatamiento obligatorio. Pero al principio de esta administración ya se habló de la creación de una Procuraduría de Pobres. Entonces yo creo que la señora no está informada de que tendrían que modificar las leyes para efecto de que sus recomendaciones sean vinculantes, pero no modificar el motivo o la justificación por la que fue creado este tipo de organismos, no solamente en México, sino a nivel internacional, ¿no? En temas político-electorales, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un documento titulado Rescatemos a México, en donde se denuncia la existencia de un presunto bloque opositor amplio, denominado la POA,
versión mexicana del bloque opositor alternativo de Venezuela, el cual buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021 y acelerar la salida del mandatario con la revocación de mandato en 2022. Lo hizo público pese a que él mismo admitió desconocer la procedencia del documento y si era verídico o no. El supuesto plan denominado BOA proyecta la reunión de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y emergentes como México Libre. Los gobernadores de oposición, el uso de intelectuales, analistas, influencers y medios de comunicación para incidir en la percepción de malos resultados tanto del gobierno de López Obrador como de aquellos surgidos de Morena en los estados que gobierna. Circula en medios que mientras el mandatario reía, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pasaba una mañana complicada para desmarcarse del documento y quitarse la boa de encima. El Universal había dado a conocer que un morenista invitado frecuente a desayunar con el presidente, pues había intentado sin éxito que el plan de la BOA se publicara en este diario como un descubrimiento periodístico digno de publicitarse. De inmediato, los aludidos se deslindaron y criticaron duramente al presidente por intentar desviar la atención de lo verdaderamente importante en estos momentos, que es la crisis sanitaria y económica que ha dejado la pandemia. Comentan juristas que con la presentación de este documento, la presidencia de la República podría estar violando la ley electoral y la Constitución, toda vez que los gobiernos, tanto federales como locales, están obligados a mantener la imparcialidad política tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo en cuestiones electorales. En redes sociales circuló que el autor del superdocumento confidencial se le olvidó borrar el registro de autoría del PDF y se le atribuye a Omar Cervantes Rodríguez, director general de Comunicación Social y de la Secretaría de Gobernación. Sí, pues prácticamente, Nayeli, con esta actividad, con esta denuncia o esta publicación de este documento, lo que hace el presidente es prácticamente como olvidémonos de otros temas y enfoquémonos al tema electoral. Y bueno, por eso reactiva sus giras para el efecto de tener presencia y pues también los partidos políticos empiezan a reaccionar, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer Claudia Pablo, la gobernadora de Sonora, igual formó un frente justamente para atender el tema de la pandemia y la economía, pero da un paso adelante para que su partido la vea y pudiera ser candidata a la presidencia de la República. Ahí están dando un paso. En el caso de Morena, pues está el secretario de Relaciones Exteriores y está el senador Monreal también dando un paso adelante para que sean observados y pudieran ser precandidatos. Y ya veremos en el transcurso de los próximos días que van a ir apareciendo figuras que evidentemente pues tienen ya sus aspiraciones y empezarán a no solamente entregar despensas, sino también a empezar a hacer declaraciones de alguna otra cosa, pero el tema electoral pues evidentemente les están dando la puerta abierta para que empiecen ya el banderazo, ya el tema electoral. Y bueno, en temas políticos de la semana, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril, 134 mujeres pidieron auxilio cada hora. Fíjate, esto es en el 911. Es decir, que entre enero y abril, en el 911, el teléfono de llamadas de emergencia, se recibieron 403.130 llamadas de auxilio por violencia contra las mujeres, 8% más que el mismo periodo del 2019, 15% más que la del 2018, 30% más que del 2017. Las llamadas de auxilio tuvieron su pico en marzo, cuando inició la alerta sanitaria por el COVID, con 1.171 llamadas. Pero el récord de asesinatos llegó al mes siguiente, 267 asesinatos dolosos, la cifra más alta desde que hay registro. A esto se debe sumar 70 feminicidios, en total 337 mujeres asesinadas en abril.
Cada día de abril hubo 11.1 mujeres asesinadas, apenas un poco más que las 10.7 de enero a marzo. En total, en los primeros 4 meses del 2020, 1.301 mujeres fueron asesinadas. Y bueno, por eso la indignación de estos grupos que están pidiendo al gobierno federal que no minimice el tema, que se ponga a trabajar de manera paralela al tema de la pandemia. También se dispararon porno y prostitución durante la pandemia. En estados como Quintana Roo, la unidad de inteligencia financiera identificó la venta por internet de presuntos productos milagro que prometían curar el COVID-19 y conferían inmunidad, pero nunca llegaban a los domicilios. Nieto Castillo dijo que en estas indagatorias van de la mano con el INSABI, el IMSS y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, además de que mantienen estrecha colaboración en las que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública de delitos detectados en los primeros meses de la pandemia. Uno de ellos fue la compra de ventiladores justamente pues al hijo de Manuel Bartlett. Y bueno, siguiendo con el tema Bartlett, pero ahora de la Comisión Federal de Electricidad, pues esta comisión incrementó hasta en un 775% las tarifas para la transmisión de energía renovable producida por plantas privadas construidas antes de la reforma energética. Las nuevas tarifas surgen luego de que el pasado 28 de mayo la Comisión Reguladora de Energía aprobara por unanimidad el incremento para las centrales de generación de energías renovables o cogeneración eficiente. Hasta el día de ayer, la Comisión Federal publicó la modificación tarifaria en el Diario Oficial de la Federación sin precisar la fecha en la que entrará en vigor. Con el fin de enfrentar la epidemia de COVID-19, de marzo a la fecha, 49 dependencias federales firmaron 742 contratos por 1.755.586.000 pesos para obra pública, servicios y compras. De esos contratos, 98.9% se han asignado por adjudicación directa y 84.5% de los proveedores registrados son nada menos que micro, pequeñas y medianas empresas. Solo el 7.8% son empresas grandes. Y bueno, hay que recordar que este tipo de asignaciones directas sí están contempladas en la ley. El tema es que hay otros mecanismos que la propia ley establece, como convocatoria abierta, ¿no? La participación en cuanto menos 3 propuestas que ahí se generen, porque lo de la adjudicación directa es la menos transparente, porque se la puedes dar aduciendo que hay cuestiones de emergencia, se la puedes dar al compadre, al amigo, y casos de corrupción ya los hemos visto en este gobierno. Creo que no sería la forma más transparente de adjudicar contratos, porque... Y sobre todo millonarios. Sí, se prestan a la interpretación de que hay desvío de recursos o favoritismos a personeros de este gobierno, ¿no? Pues bueno, les recordamos a todos nuestro auditorio, los que están conectados, pues a compartir este espacio de información y les mandamos un cordial saludo a los que están conectados en este momento, a licenciado Manuel Barragán, Efren Herrera, Laura Santiago, Alicia Córdoba, Francisco Ramírez, Clau Luján, un saludo desde su espacio, tu semanario Los Otros Datos. Y por supuesto les recordamos que este espacio justamente es patrocinado por Agua Purificada Inmaculada, una empresa guajuapeña que está pues en este momento promocionando el apoyo económico para el llenado de sus garrafones en planta los días miércoles y sábados. Usted puede llenar sus garrafones por 12 pesos. Y bueno, siguiendo la línea de estas adjudicaciones directas, pero ahora de manera muy puntual en el tema de corrupción. El 15 de abril la pandemia ya estaba pegando en todo México. Había brotes en los hospitales y todos se preguntaban, ¿qué está pasando en el IMSS? Bueno, pues el instituto que dirige Zoé Robledo, que ahorita está en cuarentena porque tiene síntomas del COVID, junto con otros de sus colaboradores,
estaba adjudicando un contrato a la filial de una empresa de su hermano, Gavino Robledo, para realizar monitoreo de medios. El director del IMSS entregaba contratos del IMSS a un consorcio de 23 marcas y empresas de la familia Robledo, de las cuales el funcionario solo incluyó 3 en su declaración de posible conflicto de interés. Este grupo de empresas ha recibido en lo que va de este sexenio, fíjate nada más, 2 contratos del IMSS, uno del Banco del Bienestar dirigido por un ex compañero de bancada de Zoé Robledo, cuando era senador, Rabindranath Salazar, y 2 del gobierno de Puebla, que encabeza otro ex compañero del grupo parlamentario, Miguel Barros. Ahí tiene usted esos datos. Y pues otro más, que es que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno a, ¿quién cree usted? Al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos. El amigo del Cuau designó como apoderado de su marca La Cuauhtemina a Jaime Tamayo Godínez, quien recibió en sus cuentas bancarias 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019. Tamayo es el personaje que más dinero administra en el primer círculo de Blanco, pero la Unidad de Inteligencia Financiera también denunció ante la Procuraduría General que Edgar Río Pérez, primo y secretario particular justamente de Cuauhtémoc Blanco, hizo depósitos injustificados a la esposa y al medio hermano del gobernador. El 12 de febrero de 2019, por ejemplo, Río depositó 200,000 pesos a Natalia Resende Moreira, esposa de Blanco, y el 29 de septiembre de 2016 retiró 160,000 en un cheque a favor de Ulises Bravo Molina. Pues ahí tiene usted este tema que está pues evidenciando a un gran personaje del ámbito nacional, como es el gobernador de Morelos. Bueno, a lo mejor un futbolista destacado Querido en en el ámbito del fútbol en su momento, y pues ahora miren que está enredado. Bueno, también en temas deportivos, la semana pasada y antepasada, dimos a conocer de que Ana Gabriela Guevara, que es la directora del CONADE, había sido denunciada por presuntos desvíos de recursos, amenazas, sobornos, etcétera, que va solicitado recursos a empresas. Bueno, pues estos 2 empresarios fueron atacados esta tarde por un comando en Boca del Río, Veracruz. El apoderado legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncional de Calidad SADCB, Rafael Sánchez Cano, confirmó que él y otros ocupantes se encuentran a salvo gracias al blindaje del vehículo BMW en el que viajaban. Apenas el 5 de junio pasado, los empresarios ratificaron su denuncia ante la Fiscalía para el Combate de la Corrupción de la Fiscalía General de la República, y este miércoles lo harán ante la Secretaría de la Función Pública, ratificando y denunciando a Ana Gabriela Guevara justamente por cuestiones de soborno. Pues ahí tuvo usted un resumen de los casos más relevantes en el tema de corrupción. Y en otros temas, grupos de la delincuencia organizada estarían detrás de los ataques que hicieron policías ministeriales contra jóvenes manifestantes en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado, señaló ayer el gobernador Enrique Alfaro. El mandatario insistió en que hay intereses que intentan desestabilizar a su gobierno y a Jalisco. Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener una actitud de contención, una actitud pacífica por parte de los policías. Por supuesto que esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la Policía Ministerial que atacó a estos jóvenes, sostuvo el mandatario. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco calificó de desapariciones forzadas las detenciones ilegales que policías de la Fiscalía del Estado, pues vestidos de civil y armados con palos y bates, realizaron contra manifestantes o personas que se dirigían a protestar por la muerte de Giovanni López. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció ayer que todas las personas reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas y se encuentran en sus casas. El mandatario informó que 2 mandos que dieron la orden de usar la violencia en contra de los manifestantes ya fueron detenidos
y están bajo investigación, y advirtió que habrá más. Tras ofrecer disculpas por los abusos cometidos por la policía, Alfaro adelantó que retirarían los cargos en contra de los manifestantes. Bueno, ese fue el más comentado la semana pasada, pero también tuvimos el caso de la joven Melanie, que vimos todos en la televisión que mientras estaba caída, estaba prácticamente tirada en el suelo, iban corriendo los policías de la Ciudad de México y 3 de ellos le pegaron en el rostro, algunas patadas en el rostro, y que evidentemente pues hubo protestas, y a raíz de eso pues se generaron todavía más protestas y que siguieron con actos de vandalismo donde no se vio por ningún lado a la policía capitalina. O sea, hay agresiones por parte de la policía y por otro lado, ausencia de la policía para resguardar el orden, y se calculan que los daños, solamente los daños de la marcha de la Ciudad de México que más se generaron, pues están hablando del orden de los 90 millones de pesos. Pues ahí estos casos realmente para el análisis. La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y artículo 19 coinciden en que la estigmatización de medios de comunicación se ha convertido en el rasgo distintivo del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Sus reportes alertan sobre la imparable violencia contra el gremio periodístico y la impunidad que prevalece en el 99% de las agresiones, ya que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la libertad de expresión en enero de 2019, solo 10 de 1.140, o sea, el 0.13% de las investigaciones iniciadas habrían terminado en sentencia, cifra que muestra que la falta de consecuencias legales ante una agresión a periodistas pues provoca la repetición de los hechos y fomenta el clima de intimidación. Bueno, y el tema de Melanie, que siguió, me regreso a él porque pues siguió dando mucho de qué hablar, ¿no? Por la agresión que sufrió, por la sanción que le dieron a los policías, pero ya lo refería yo de lo de las marchas que fueron personas pues embosadas, encapuchadas, quienes estuvieron haciendo destrucciones y daños muy importantes al mobiliario urbano, y que desde luego se tienen identificadas ya a 2 personas que vandalizaron y que posteriormente se estuvieron distribuyendo el botín. Curiosamente, estas 2 personas, una de ellas de manera particular, aparece posteriormente, circula en redes sociales, que aparece tomándose en un evento, tomándose la foto con Claudia Sheinbaum. Esto mismo pues, le pasa a la directora de CONAVIM, que aparece en una marcha en Guadalajara, y en donde ella dice que se manifiesta por cuestiones ideológicas, de tal manera después de que por eso el señalamiento del gobernador de Jalisco, en el sentido de que Morena está detrás de estos movimientos, ¿no? Pero bueno, el caso de estos daños que se generaron, esperemos que no sigan cundiendo, porque mientras allá en Estados Unidos, ya hubo hoy, el día de ayer, en Italia, estuvo manifestaciones, en Canadá, pues aquí en Oaxaca también tenemos casos de violencia hacia jóvenes, y la respuesta de la gente ha sido totalmente diferente. No ha sido de protesta, pero no de vandalismo. Sí, eso es muy importante, sobre todo no vandalizar, ¿no? O sea, las protestas son justas y se tiene que exigir justicia, pero pues también respetando el derecho de los terceros. El próximo 1 de julio, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las AFORES, que también ya es un tema que les traíamos desde las semanas pasadas, pues posiblemente no tendrán mucho que celebrar este día, que cumplen 23 años del inicio del sistema de ahorro para el retiro, el SAR, basado en cuentas individuales, sistema que la Administración de Funciones señala erróneamente como privatizador de los ahorros de los trabajadores. Este martes 9, el presidente López Obrador comentó que
que sí pudo revertirse desde su punto de vista la mal llamada reforma educativa, así como otras reformas del periodo neoliberal. También se revisará el tema de las AFORES. Eso quiere decir que viene una contrarreforma al sistema de pensiones y las AFORES, y tienen muchas posibilidades de desaparecer por el simple hecho de formar parte de una reforma que el gobierno considera erróneamente privatizadora, además de neoliberal y por lo tanto corrupta. Y bueno, ya dentro de los temas polémicos, pero ahora al interior de Morena, la nueva dirigencia que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar ordenó el pasado 5 de junio la conformación de un equipo de abogados para determinar en qué faltas incurrió Jacob Polensky y qué acciones jurídicas se emprendería en su contra. Esto luego de la revisión de las finanzas que dejó Jacob en el partido Morena, y el nuevo Comité Ejecutivo Nacional encontró que hubo un daño patrimonial del orden de los 395 millones de pesos, debido a que las obras contratadas no se efectuaron, pese a que fueron pagadas de manera anticipada y en su totalidad. También el 1 de julio, las administradoras, bueno, en esta parte que estamos hablando justamente, estos temas tan controvertidos, ¿no? La corrupción, el tema de las contrarreformas y todo esto con el gobierno, pues les traemos a ustedes las almofrases para el recuerdo. El presidente dijo este lunes que sí presentará su declaración patrimonial. Sin embargo, recalcó que ya no tienen nada a su nombre y que no ha adquirido nuevos bienes. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias. Nada más lo que me pagan, eso lo administra Beatriz. O sea, su esposa. Su esposa. El presidente... El dato que te quería comentar es que los comentaristas dicen, ¿cómo es posible que una persona que no tiene tarjetas de crédito, no lleva cuentas en el banco, no tiene, no sabe cuánto dinero tiene de recursos, cómo va a entender la economía de un país si la economía financiera, la de la bolsa, la de la casa, la familia, no la conocen? ¿No? Esos son los comentarios a esta frase tan relevante. Y bueno, por otro lado, pues también el presidente cuestionó a Enrique Krauss, quien comparó al gobernador Enrique Alfaro con Mariano Otero, un liberal del siglo XIX. No es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación. Bueno, aquí las voces fueron en el sentido de que no todo es blanco ni negro, ¿no? Entonces, pues es que no deja alternativas. Y cuando hace ese tipo de declaraciones, solamente debe existir dos partidos políticos, entonces se está restringiendo la participación ciudadana a limitarla, porque no todos cabemos en cualquiera de esos dos cajones. Entonces esto es un elemento más que se señala como estamos ya abriendo las participaciones políticas rumbo al proceso electoral 2021. Y bueno, a pesar de las cifras récord de contagios que se han registrado en los últimos días en el país por COVID-19, el presidente ha minimizado esto, por lo que este jueves durante su conferencia matutina pidió vencer el miedo para salir poco a poco del confinamiento y reactivar la economía tras la crisis del coronavirus. Pues esto va en contrasentido a lo que plantea López Gatell. López Gatell insiste en quedarse en casa, espérense, ya falta poquito. No le ha atinado a ninguna, pero como quiera que sea, sigue insistiendo en eso. La siguiente semana. Sí, y vamos para la siguiente. Y el presidente dice, vamos a salir. Entonces, ¿a quién le debemos creer? Bueno, la otra, el mandatario dijo que no quiere tener pleito con nadie, pero defendió que él no está acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, aludiendo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Al preguntarle sobre la petición de Alfaro de hablar al respecto, López Obrador sentenció que no tengo por qué hablar con él, cada quien tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde. Eso me recuerda mucho cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos pequeños, entonces decían, yo no hablo con él, no quiero cruzar palabra. Oye, eres el mandatario de un país,
gobiernas a todo un país y tienes que establecer diálogo con todos los sectores de la sociedad y no puedes decir con un gobernador, no quiero hablar con él. Hombre, eso no se vale. Pues bueno, pues nuevamente les recordamos que nuestro patrocinador oficial de este espacio es la empresa guajopeña Agua Purificada Inmaculada, que invitamos pues a consumir sus productos garrafón de 19 litros, botella de 1,5 litros y de 500 mililitros.